Hermano Eliseo. Bueno, vamos hermanos, a comenzar el día de hoy a compartir la palabra de Dios. Como ustedes saben, ya esta semana ¿cuántas conferencias llevamos ahorita? 3 conferencias. Nuestro hermano Alberto de Tustepec fue el primero que nos compartió acerca de la misión de Dios. Después vino nuestro hermano, ¿cómo se llama nuestro segundo hermano que vino? David. Nuestro hermano David fue nuestro segundo hermano que vino a compartirnos acerca de la misión de Dios y los retos en el estado de Oaxaca. Y en esta ocasión me toca compartir también acerca de el versículo. Estamos ocupando la misma base de Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38 específicamente. Y hoy me voy a basar específicamente en el versículo 38 o parte del versículo 38. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias porque a través de tu palabra nos has instruido en cómo debemos permanecer en tu obra, en cómo podemos trabajar en tu obra, y nos has dado los lineamientos, Padre, en cómo la iglesia debe estar participando unánime para compartir tu palabra, para que otros también te conozcan y también te glorifiquen, Padre Celestial, y que al final de los tiempos, enfrente de ti, de acuerdo a tu palabra, van a estar personas de toda lengua, de toda tribu y toda nación. Gracias, Dios, porque has tenido la victoria hasta el final de los tiempos, y en el tiempo que nos encontramos, ayuda a tu iglesia para que participe de una manera contenta, alegre, en victoria, porque Señor, tú ya has ganado. Y nosotros participamos en ese tiempo en la cosecha de la mies, porque tú ya la has puesto lista hasta este momento, Padre. Ruego por tu iglesia, Padre Celestial, que pueda ser instruida para seguir participando en esta obra maravillosa, mi Señor y Dios. Gracias por todo, mi Padre Celestial. Amén. Cuando hablamos acerca de este mensaje, acerca del Señor de la mies, podemos tener varios textos de referencia, pero voy a dar un poquito de contexto en cómo podemos pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la mies, y qué implicaciones tiene para nuestra iglesia el día de hoy. Cuando hablamos acerca del Señor de la mies, de nuestro Señor, tenemos que pensar acerca un poquito antes, acerca del reino de los cielos. Cuando pensamos acerca de que nuestro Señor Jesucristo vendría a redimir a su pueblo de sus pecados y restaurar nuevamente la comunión que se había perdido entre la creación y Dios, Dios había establecido una forma. Desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, o desde Génesis capítulo 2, cuando dice: ¿dónde estás tú? Dios desde el principio ha buscado una forma de estar en comunión con su creación. Génesis capítulo 3, 15 también da una promesa en la que vendría un Salvador. Y ese Salvador, o el Mesías esperado del pueblo de Israel, se va a ir manifestando a través de todas las Escrituras. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo nace, y hay una alegría en el cielo porque había nacido el gran rey en esta tierra. Pero también se dice que alguien vendría a preparar un lugar, y este sería ¿quién? Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista viene y él empieza a dar un mensaje de arrepentimiento, Mateo capítulo 33, versículo 2, Juan habla acerca de Jesús o acerca del reino y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado de Juan hacia las personas decía: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también le decía a las personas: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuego. El llamado acerca de que Jesús iba a venir, también había una expectativa
de una reacción de las personas, de los que estaban escuchando, para que pudieran cambiar, transformarse en sus vidas. El mensaje de redención no solamente incluía a unas personas, sino todas las personas. Salmos capítulo 86, versículo 5 en adelante, 8 en adelante dice así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igual en tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En el plan redentor de Dios, no solamente se percibía un pequeño grupo de personas de un solo lugar, sino que Dios veía al final de los tiempos y se lo había revelado a su pueblo desde Abraham, que le dijo: a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora le dice en Salmo, dice: y todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti. Hay una promesa en que todas las naciones vendrán delante de Dios. Y cuando se refiere a todas las naciones, no se refiere a grandes ciudades, México, Guatemala, Honduras. Se refiere a todas las etnias, a todo grupo étnico que hablan diferente lengua, que van a estar delante de la presencia de Dios. Pero para que esta redención se pudiera llevar a cabo, también tenía que suceder algo muy importante. Juan capítulo 19, versículo 30, hay una palabra en griego que dice tetelestai. ¿Qué creen que significa esta palabra en griego? Consumado es. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y Él dijo consumado es, el plan maravilloso de la redención de Cristo Jesús, que se había planeado desde el principio, se había consumado. Y ahora, en la promesa de Abraham que decía: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en la fe ahora muchas más personas pudieran tener entrada al reino de Dios. En la muerte del Señor, nuestro Señor Jesucristo, en su sepultura y en su ascensión a los cielos. Pero no solamente pasó esto, sino que en este proceso de redención para el pueblo, para su pueblo, para todas las naciones, para todas las etnias, Dios ahora da una forma en que esto va a pasar. No solamente redime y se da en sacrificio, sino que también ahora propone una forma en cómo se va a llevar a cabo esta misión. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice de esta manera: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La manera que Dios había predispuesto en que la iglesia fuera partícipe de esta misión es que a través de su Espíritu Santo, cada miembro de su iglesia pudiera ser partícipe en ser testigo, de poder proclamar lo que había visto y lo que había oído. Para nosotros, lo que hemos aprendido a través de su palabra. Y el mensaje de redención, de salvación, de su evangelio, de las buenas nuevas, tenía que ser proclamado desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo capítulo 28 habla acerca de decir: id y hacer discípulos. Cuando se iba a hacer proclamar la palabra de Dios, tenían que hacerse discípulos de nuestro Señor. Este es como el preludio del por qué ahora vamos a estudiar Mateo capítulo 9, versículo 38. ¿Por qué tiene esta importancia? ¿Y por qué ahora podemos proclamar buenas nuevas? ¿Por qué ahora podemos decirle: Señor, envía más obreros a tu mies? Porque la obra de Dios ha sido hecha. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Primer punto: intercedamos por la misión de una manera constante. Primer punto. Segundo punto. Muy bien. Primer punto. Intercedamos por la misión de Dios constantemente. Intercedamos por la misión de Dios constantemente. Segundo punto. Sometámonos al señorío de Dios en
la misión. Sometámonos al señorío de Dios en la misión. Tercer punto, participemos en la cosecha de su mies. Y cuarto punto, nosotros somos enviados a su mies. Vamos a empezar en este primer punto, intercedamos por la misión constantemente. Voy a dar un pequeño contexto del versículo que vamos a leer, porque estamos en el versículo 38, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero el contexto en donde se encuentra este versículo, todo el capítulo 9, Jesús se va a encontrar realizando diferente tipo de cosas. Primeramente, y son cosas milagrosas, primeramente Jesús va a sanar a un paralítico. Jesús va a llamar a Mateo y le dice: Mateo, ven y sígueme. Es un acto milagroso, porque ahora Mateo deja todo lo que está haciendo para seguir a Jesús. Jesús revive a la hija de Jairo, de tal manera que es un acto milagroso. Nadie puede volver de la muerte sino por el poder y la voluntad de Dios. Jesús cura a una mujer de flujo de sangre. Jesús revive a la hija de Jairo, ya lo había mencionado. Jesús da vista a los ciegos, y por último, Jesús saca fuera a los demonios. En medio de todo este capítulo 9, en la que Jesús está realizando diversos actos milagrosos en medio de su pueblo, de su gente, entonces entra el versículo 35. Dice de esta manera, voy a leerlo, Mateo capítulo 9, vamos a leer todos, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Cuando vemos este contexto, Jesús está caminando entre su pueblo, enseñando a su pueblo acerca de su reino, acerca de sus buenas nuevas de salvación. Y en medio de esta situación, nosotros podríamos pensar que Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban enfermas, porque estaban paralíticos, porque no podían ver, o porque habían muerto. Podríamos pensar que esta era la situación que llevaba a Jesús a tener compasión por ellas. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, que dice que Dios tuvo compasión por ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Su compasión mayor y primordial de Jesús en este momento es que aquellas personas estaban desviándose a otro lugar, caminaban de una manera errante, no buscando a Dios. Su preocupación mayor de Jesús era su situación espiritual en que las personas se encontraban en ese momento. Y no es la primera vez que Jesús se pone triste o llora por su pueblo. Lucas capítulo 19, versículo 41 dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Jesús se entristecía por la situación de su pueblo, en que se alejaba, en que no buscaba a Dios, o lo buscaba de una manera de labios solamente, y no lo honraba de una manera verdadera. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? El lamento de Jesús, más allá de un sufrimiento físico, era por su sufrimiento espiritual, que ellos estaban separados de Dios. La palabra de Dios dice que eran como ovejas que no tenían pastor. O Jesús es tu pastor. Salmos capítulo 23 que dice:
Jehová es mi pastor. Y si Jesús no es tu pastor, ¿quién es tu pastor? No hay muchas otras opciones. La intención de la palabra es que este ruego, este imploro que va a hacer posteriormente, es para que sus discípulos estuvieran pendientes más allá de las necesidades físicas, para que estuvieran pendientes de las necesidades espirituales de aquellas personas que se encontraban en ese lugar. Aquí vamos a comenzar con la primera palabra: rogad pues. Cuando dice Jesús a sus discípulos, porque es a sus discípulos quien está hablando en este momento, dice rogad pues. ¿Qué está implicando esta palabra? Habíamos dicho que Dios había predispuesto una forma en que la iglesia pudiera involucrarse, y esta es la primera forma: rogad pues. Cuando habla de esta manera, este es un imperativo, no es oren por si quieren, oren por si tienen tiempo, por si alguna vez se les ocurrió en su mente interceder por alguien, oren. El imperativo en este momento de Jesús es rueguen, oren, entren delante de la presencia de Dios. ¿Pero para qué? Este imperativo tiene una situación de una extrema necesidad. Recuerdo una vez que llegué a Telégrafos a pagar algo y ya eran las 3. ¿A qué hora hicieron, hermano Chiro, Telégrafos? ¿A las 3 o a las 2? 3, ¿verdad? Yo llegué 3:01 allá a Telégrafos y no me dejaron pasar. Y yo me paré en la puerta y le dije, tengo que realizar este pago. Es cuando yo me iba a ir a Ceteca. Entonces le digo, tengo que realizar este pago porque si no, no me van a aceptar en la escuela. Y ahí me puse en la puerta y le dije, hola señorita, y me puse ahí casi rogando hasta que por fin me dejaron entrar. Cuando entendemos la situación de rogar, no es una oración simple, ¿me deja pasar? Ah, bueno, no, gracias, ya me voy. No, la intención de la palabra en la que Jesús está invitando a sus discípulos, está haciendo, rueguen, háganlo. No es una opción que ustedes pueden decir si es que lo puedo hacer, es tienen que hacerlo sí o sí. Y no solamente una vez, sino múltiples veces deben que estar intercediendo. Dios ha predispuesto en que la iglesia participe en oración, y en una oración ferviente, urgente y de extrema necesidad. Cuando hablamos de Mateo capítulo 28 acerca de id y hacer discípulos, también es el imperativo id y hacer discípulos. En el hacer discípulos es un imperativo, no es una opción. De igual manera, pero antes de hacer discípulos, el primer imperativo es rogad. Debemos como iglesia de estar intercediendo constantemente por su misión, por su obra, y para que el evangelio de Dios sea esparcido hasta lo último de la tierra. Jeremías capítulo 33, versículo 3, es un versículo que me encanta y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dice? Clama, clama a mí y yo te responderé. Hace tiempo yo estaba manejando con un hermano y él me estaba explicando por qué él tenía que orar en voz fuerte. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque en Jeremías dice, clama a mí, dice. Entonces, cuando tú estás clamando, no clamas de una manera despacito, sino tienes que hablar fuertemente. Y luego dice Jesús, rueguen al Señor de la mies. Mis hermanos, la intención de Jesús a través de este versículo es que nosotros intercedamos fervientemente en todo clamor hacia Dios, para que Él escuche nuestra oración y para que su obra pueda llevarse a cabo. ¿Por qué más es importante rogar al Señor de la mies? Porque la misión de Dios no se inicia bajo la voluntad humana ni la provisión del hombre. Esto nos enseña
que a pesar de que nosotros somos partícipes en su misión, vamos a proclamar la palabra de Dios, esta obra maravillosa de redención que Dios ha provisto desde el inicio de los tiempos, pertenece a Dios. De tal manera, cuando rogamos a Dios, le reconocemos que a Él le pertenece a esa misión y nosotros nos sometemos a esa misión. También otra parte importante de que reconocemos que Dios le pertenece a esta misión es que nosotros cuando oramos, cuando rogamos a Dios, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando podemos hacer esta ilustración en cuanto a los radios de guerra, cuando están bajo ataque, que dicen: por favor, cuartel, envíen más soldados, envíen refuerzos, que vengan, que nos ayuden, que nos libren. De igual manera, cuando nosotros estamos orando a Dios, tiene que ser con ese mismo ímpetu. Para aquellos que han visto películas de guerra, no se pide una manera: oye, coronel, por si acaso quieres, por si acaso puedes, y ya se olvidan de que estaban llamando. Es un ruego: por favor, envíen en este momento, vamos a morir si no nos envían más refuerzos. La intención a través de la oración es que lo hagamos de una manera constante, rogando a nuestro Dios, dependiendo en que de Dios va a estar su respuesta. Segunda parte es que no debemos que hacerlo de una manera ocasional como iglesia. Muchas veces cuando oramos somos muy dados a pedir por todas nuestras necesidades que tenemos, por nuestra salud, por nuestros negocios, por nuestros matrimonios. Y cuando leemos a través de las Escrituras, solamente se menciona acerca del ruego, pero por la misión de Dios. Pero ¿cuántas veces rogamos por la misión de Dios? Muy pocas veces rogamos por la misión de Dios. ¿Cuántas veces rogamos por la sanidad o por la vida de alguien más? Sí se ruega por esas situaciones, pero a través de las Escrituras, o en este versículo en especial, dice: rueguen, pero para que su misión avance, y no lo hagan de una manera esporádica, de vez en cuando, sino de una manera constante. Nosotros como iglesia debemos que estar participando en la oración. Otra parte muy importante: cuando rogamos y rogamos y rogamos, lo hacemos porque sabemos que no depende de nosotros, depende completamente de Dios, porque estamos imposibilitados a realizarlo. Somos incapaces de realizarlo por nosotros mismos, si no es bajo la dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo para que se realice esta misión. Dice: es en el ruego que nos recuerda que no depende de nosotros, sino en el Dios de la misión. De igual manera, vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 5. Fíjense que a sus discípulos primeramente le está enseñando, dice: rueguen, rueguen y rueguen. Pero ahora para el capítulo 10, versículo 5, dice de esta manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no les vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero él dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es una situación maravillosa, porque primeramente le dice a los discípulos: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero en el capítulo 10, ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan, ahora ustedes vayan. Gracias porque están orando, gracias porque están rogando. Ahora ustedes diríjanse hacia ese lugar. El ruego por la misión de Dios no solamente es por aquellos que están participando, para que nuevas personas estén movilizando a su misión o a proclamar sus buenas nuevas. El ruego también incluye en que nosotros, a que Dios nos mueva a nosotros a proclamar esas buenas nuevas a otras personas. El ruego incluye nuestra propia persona a movilizarnos a la proclamación de su palabra. Fueron de la acción de orar a salir a evangelizar
las acciones van juntas. Orar y salir a evangelizar no solo es una u otra, las dos van de la mano. Cuando hablamos acerca de proclamar la palabra de Dios, no solamente rogar para que alguien más vaya, sino rogar y al mismo tiempo salir pensando en que Dios ya nos ha comisionado para proclamar su palabra en el lugar que nos encontramos. Ese es el primer punto. Segundo punto, sometámonos al señorío de Dios en la misión. Sometámonos al señorío de Dios en la misión. La primera palabra era rogad al Señor, rogad. La segunda palabra es Señor. Son como pequeñas palabras que voy escogiendo, pero tienen mucho contexto, tienen mucha información que le podemos sacar. Cuando hablamos de la palabra Señor en el contexto que nos encontramos, para todo es Señor, Señora, Señor, y a todos saludamos de esa manera. Pero cuando vemos esta palabra en su contexto en el que se encontraba, primeramente tenemos que recordar que esta palabra se menciona en la Biblia aproximadamente 7,000 veces. O más o menos 7,000 o más veces se menciona la palabra Señor. Y si esta palabra se repite tantas veces, quiere decir que tiene mucha importancia dentro de las Escrituras. Y cuando se refiere a esta palabra Señor en las Escrituras, muy comúnmente se refiere a alguien que es amo o dueño. O también alguien que tiene derecho pleno sobre su esposa, sobre sus hijos, esclavos o propiedades. Aquel que se llamaba Señor, amo, dueño sobre cosas, que poseía posesiones y que le era reconocido este título a aquella persona. Dentro de las Escrituras empezó a aparecer la palabra Señor en el tiempo en que se traduce la Biblia en la Septuaginta. ¿Por qué aparece la palabra Señor? Porque dentro del pueblo de Israel el nombre del Señor no se mencionaba, no se quería decir por el reconocimiento de la santidad, del poderío, de lo que representaba quién era Dios. Y entonces se traduce como Kyrios, que la palabra quiere decir Señor. Y entonces esta palabra se empieza a repetir a través de todas las Escrituras. Y ahora en la Escritura dice el Señor Dios, o el amo, podríamos traducirlo, el amo de todas las cosas. En un contexto histórico, después de que Jesús ascendió a los cielos, va a aparecer una parte muy importante. Una de esas partes muy importantes es que Jesús tenía el nombre del Señor como el Kyrios supremo, o como el supremo Señor. Pero en el tiempo, más o menos 60 en adelante, empiezan los emperadores a querer tomar ese nombre del Señor. Nerón se consideraba como el Señor, Domiciano se consideraba como el Señor, de tal manera que como él se consideraba como el Señor o como el amo de todas las cosas, entonces las personas tenían que rendirle tributo al César. Y es ahí donde viene o comienza la persecución a todos los cristianos. Y una matanza no solamente de 10, 20, 30, sino miles y generaciones que empiezan a suceder desde el año 60, porque los cristianos decían que solamente había un ser supremo o un Señor supremo, y este era Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Teniendo un poquito de contexto en cuanto a la palabra ¿quién es Señor? Ahora sí vamos a entrar un poquito más en contexto. Cuando dice, rogad pues al Señor. Cuando le ruegas a alguien, quiere decir que aquella persona que tú le estás rogando tiene la capacidad de ¿qué? De responder a tu ruego que le estás haciendo. Y es ahí donde entra la importancia. Dice, rogad pues al Señor. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, rueguen al amo de todas las cosas, al supremo Dios. No le están rogando a cualquier otra persona, al pastor, al líder. Ruéguenle al amo de todas las cosas y él va a responder. Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice de esta manera: de Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Primera parte dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús está diciendo, rueguen pues al Señor, le está diciendo, entren en toda súplica, en todo tiempo, en toda forma y en toda manera al que es dueño de todas las cosas. Y como Él tiene todo el poder y como Él tiene toda la autoridad, Él va a responder su ruego y Él va a responder su súplica. Y la segunda parte tiene que ver en que si Él es el Señor de la mies, quiere decir que nosotros debemos someternos a su señorío para poder realizar esta misión. Quiere decir que no hay misioneros solitarios, ni hay predicadores solitarios o llaneros que no dependan de Dios. Debemos que estar sometidos bajo el poder y bajo la autoridad de Dios y en la forma que Dios ha instruido en que la iglesia debe que realizar esta obra. Tercer punto, participemos en la cosecha de su mies. Cuando dice que rogad pues al Señor de la mies. Cuando entendemos el contexto de Israel, podemos ver en que Israel se dedica a sembrar un grano en específico. Hay muchos granos, pero en específico es el trigo. Y esta referencia se va a hacer a través de todas las escrituras. El trigo es una de las plantas que están sembrando y están cosechando. Y entonces, en base a esta situación, Jesús pone el ejemplo. Dice, rogad pues al Señor de la mies. Dice, rueguen pues al Señor a quien le pertenece aquello que está sembrado. Y cuando dice que reconozcamos a Dios o rogamos a Dios, también tenemos que entender que Dios sabe cuándo es su momento. Quiere decir que también podemos hablar de la soberanía de Dios en cuanto a su misión. No sé si han pasado ustedes a algún campo de milpa. Cuando pasamos, podemos suponer ese campo ya casi está listo para cosechar. O el que sembró elotes, ese tiene que tener más cuidado, porque si se le pasa, se le amacizan los elotes. Pero los que pasan alrededor puede decir, puede estar listo, ya casi listo, pero llega el dueño que dice, todavía no falta, otro ratito. Solamente el dueño puede asegurar sí o no ese campo ya está listo para cosechar o para ser levantado. Entonces, cuando hablamos que el Señor de la mies, quiere decir nuevamente que hablamos de la soberanía de Dios dentro de las misiones, porque solamente Dios sabe cuándo está listo el campo. ¿Y qué le está diciendo a los discípulos? Ya está listo. Ya está listo el campo. Ya está listo el campo para su cosecha. ¿Y por qué le está diciendo ya está listo el campo para su cosecha? Porque todavía faltaba el tiempo. Tal vez estaba Jesús caminando entre un camino y veía los campos llenos de trigo y tal vez los trigos todavía no estaban listos. Juan capítulo 4, versículo 35 dice de esta manera: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Quiere decir que ellos pasaban por los campos y todavía faltaba tiempo para que el trigo pudiera ser recogido. A la vista de los discípulos, los campos no estaban listos. Pero Jesús hace la analogía y dice: alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto habla de la importancia en que Dios sabe el tiempo y la forma cuando los campos están listos. Y muchas veces la iglesia anda despistada mirando por otro lado o no entendiendo los tiempos de cuando ya está listo el campo para la cosecha. Me imagino, dice, alcen sus ojos, dice, alzad vuestros ojos y miren los campos. Ellos no prestaban atención o no veían más de lo que ellos estaba sembrado en ese lugar, o ellos solamente contemplaban ese campo que estaba enfrente de ellos. Pero Jesús estaba hablando del campo, de las personas que estaban listas para ser cosechadas. No sé si se acuerdan la historia del profeta Eliseo,
cuando encuentra completamente rodeado, todo un ejército listo para matar a aquel varón profeta que sabía hasta lo más oculto del rey, de tal manera que no podía atacar al pueblo de Israel. Y ellos vinieron a atacar solamente al profeta Eliseo. Cuando él se encontraba completamente rodeado, salió ¿quién era su sirviente? Y cuando salió su sirviente, él vio directamente todos los ejércitos, o todo el ejército que estaba en contra de él y que estaban a punto de apresarlo, llevárselo. Pero cuando salió el profeta Eliseo, él no veía el ejército que estaba en ese lugar, o tal vez sí lo veía, bueno, más bien dicho, sí lo veía, pero veía algo más. ¿Qué veía el profeta Eliseo? Dice: Señor, por favor, que mi siervo pueda ver. Y cuando su siervo pudo ver, dice que había un ejército listo para la batalla. Muchas veces como iglesia estamos despistados, estamos mirando otro lugar, estamos ocupados en otras cosas. Pero la palabra de Dios es que, o nos está diciendo, el campo ya está listo. Y si un campo no se cosecha a su tiempo, ¿qué pasa cuando un campo no se cosecha a su tiempo? Se desperdicia. Y ahí entra la necesidad de la urgencia. Rueguen, iglesia, rueguen, para que Dios envíe más obreros a su mies, pero rueguen para que ustedes mismos sean esos obreros que van a ser enviados a su mies. También cuando hablamos en el tema de la mies, es muy importante, porque este tema de la cosecha, de la siembra, de la cosecha, se va a mencionar a través de todas las escrituras. Pero una última parte donde se va a mencionar acerca de la cosecha, ¿dónde se encuentra este versículo? Apocalipsis capítulo 14, dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Cuando hablamos en este contexto final y profético de Juan, que está viendo este tiempo final, es que al final de los tiempos Dios mismo es el que va a cegar y va a tomar a aquellos que le pertenecen a Él. Pero en estos tiempos dice: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios nos está enviando a nosotros en este tiempo de gracia, en el tiempo que Dios nos permite compartirlo de su evangelio, para cegar su mies, para recoger a aquellos que están listos para escuchar de su palabra. ¿Se imaginan? Va a llegar el tiempo en que ya no va a haber más tiempo, no más oportunidad de escuchar ni de esperar, porque el Señor mismo va a recoger a su mies. Pero en este tiempo Dios ha predispuesto en que su iglesia participe en proclamar de su palabra, para aquellos que todavía no le conocen puedan venir a Él y puedan ser llamados sus hijos. Y Dios ha predispuesto que usted, hermano, que usted, hermana, puedan participar en esta misión. Último punto. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe. Hasta ahí voy a terminar. El otro mensaje de la otra semana va a hablar acerca de los obreros. Ahorita voy a hablar acerca de la última palabra: que envíe. Es muy importante cuando hemos revisado estos puntos en cómo el Señor está buscando en que su iglesia, en que sus discípulos estén participando de una manera activa en esta obra misionera, en esta obra redentora. Primeramente, Jesús
tiene compasión por las personas. ¿Quién tiene compasión por las personas? Jesús tiene compasión por las personas, no los discípulos. Recuerda una vez que los discípulos dijeron: ¿por qué no pedimos fuego del cielo? Ellos pensaban en compartir, pero si no escuchaban, decían que mande Dios fuego del cielo y que los consuma de una vez. Pero la intención de Jesús no era consumirlos en ese momento, ni en este momento, sino la intención de Jesús es restaurar esa comunión. Y es por eso que dice: Jesús tuvo compasión por las multitudes. Jesús, primera parte, Jesús dice que manda a que roguemos por la mies. ¿Quién manda que roguemos por la mies? Jesús. Jesús está diciendo: vayan y oren y rueguen de una manera urgente. Tercer punto, Jesús declara que Dios tiene toda la autoridad sobre su misión. ¿Quién es el que le declara a Dios como Señor? Jesús mismo dice: rueguen al Señor de la mies. Dice, reconoce que Dios mismo es el dueño de todas las cosas y de su propia mies. Cuarto punto, Dios mismo sabe cuándo es el tiempo de la cosecha. A través de estos 4 puntos entendemos que los discípulos en ningún momento tuvieron compasión, en ningún momento estaban rogando o intercediendo o reconociendo a Jesús como Señor, ni que se habían dado cuenta de que la cosecha estaba lista. ¿Quién está obrando primordialmente en estos versículos? Jesús. Es por eso la dependencia completamente de Jesús. Es por eso que cuando realizamos la misión de Dios, le encomendamos la misión a Él. Y aquí vamos a entrar ahora al punto. Si todo depende de Él, dice ahora: envía, o que envíe obreros a su mies. A mí me pareció muy interesante esta palabra cuando dice envíe obreros a su mies. Yo estaba buscando en el diccionario qué significa enviar, pero cuando estaba buscando en el diccionario acerca del griego, ¿cuándo se ocupa esta palabra? ¿Por qué se tradujo esta palabra así? Tiene que ver con un contexto completamente diferente. Hay 2 palabras para ocupar enviar. La primera es ekbalo y la segunda es apostoleín. La primera, ekbalo, que se traduce como enviar, tiene un contexto de expulsar, de echar fuera y de sacar. Y esa es la palabra que se ocupa aquí en Mateo capítulo 9, versículo 38. Básicamente está diciendo, dice: rogad pues al Señor de la mies que expulse, que eche y que saque obreros para su mies. Es muy interesante cómo es que se llegó a esta traducción, pero cómo es que nosotros entendemos que envíe como una manera pasiva. Cuando Dios quiera va a enviar a estos obreros a su mies. Cuando yo quiero, pues voy a salir a su mies. Pero cuando entendemos cómo Jesús lo estaba diciendo, dice que Dios va a sacar, Dios va a echar fuera y Dios va a expulsar, en el sentido de enviarlos a su mies. Mis hermanos, Dios al final de los tiempos, sí o sí, va a tomar a los que son sus hijos. Ese sí es un hecho. Las naciones van a venir delante de Él y le van a glorificar porque Él es Dios. Pero mientras que estamos en este tiempo, nuevamente la pregunta, la palabra, o a través de la palabra nos está indicando que la iglesia debe que ser partícipe en esta forma, en rogar a nuestro Señor, reconociendo su señorío, saliendo a su mies, y que nosotros salgamos a su mies. No sé si recuerdan, en Hechos capítulo 2, 1, dijimos que el Espíritu Santo iba a descender sobre los cristianos. Y la palabra de Dios empezó a crecer grandemente en Jerusalén. Dice que Pedro predicaba y ¿qué pasaba? Multitudes se convertían. Y dice que cada vez Dios añadía a más personas a su iglesia. Era tanto el crecimiento en Jerusalén que se estaba dando. Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3.
Y la palabra de Dios empieza a crecer, empieza a esparcirse en toda Jerusalén. Pero de repente aparece un hombre llamado, ¿quién? Saulo. Y este hace que expulsen, que saquen, que vayan fuera. ¿A quiénes? Dice que los discípulos se quedaron en Jerusalén. Todos los que habían creído en Cristo Jesús, ¿saber a qué? Habían salido fuera. Y por donde iban pasando, iban proclamando de la palabra de Dios. Hasta llegar a Hechos capítulo 13, se formó la iglesia de Antioquía. Una iglesia conformada con liderazgo, y nuevamente Dios, a través del ayuno y la oración, el ruego que está pasando a través de su iglesia, Dios aparta a Saulo y ¿a quién? Para que vayan a proclamar de su palabra. Fíjense, dos ejemplos muy importantes. Primeramente, los cristianos que se encontraban en Jerusalén fueron expulsados, fueron echados fuera, fueron sacados de Jerusalén de una manera que violenta, para que fueran a compartir la palabra de Dios. Hechos capítulo 13 dice que estaban orando y estaban ayunando, y entonces Dios, a través del Espíritu Santo, dice: apartadme a estos dos varones. Y ahora ellos son enviados, y aquí viene la palabra importante, apostolein, de una manera ser enviados, pero ya de una manera agresiva, sino ahora estos que son enviados participan en esto de una manera obediente. Cuando hablamos de Mateo capítulo 10, versículo 5, y le dijo a sus discípulos: vayan de dos en dos y prediquen acerca del reino, ahí ya no se ocupa la palabra ekbalo, que significa son como expulsados, sacados fuera para que vayan, sino que dice que son enviados como apostolín, como obedientes. Los discípulos no se fueron a la fuerza, se fueron de una manera que en obediencia hacia Dios. Mis hermanos, la promesa, nuevamente recuerdo, que al final de los tiempos Dios va a recoger a su mies. Ya es una promesa y ya es un hecho. La pregunta es: ¿cómo la iglesia va a participar en esta siega de la mies de Dios? De una manera agresiva, en la que Dios se tenga que mandar, llevarte a la fuerza, o de una manera obediente, sumisa a la palabra de Dios. ¿Cómo ustedes piensan participar en esta misión? Quien es hijo de Dios no es una opción. Si no son hijos de Dios, piénsenlo como una opción. Pero a quienes son verdaderamente hijos de Dios, esto no es una opción de participar en la mies de Dios. Y no es un trabajo, es un privilegio en la que nosotros estamos llamados. Vamos a concluir con este mensaje, hermanos, recordando que debemos que estar rogando, reconociendo el señorío, participando en su mies y saliendo de una manera o de la mejor manera que fuera en obediencia. Dice: la referencia de la mies es más que una referencia agrícola, es una declaración profética en donde la mies de la humanidad que está lista para ser redimida. Es como cuando una persona sale de la meta, dice en sus marcas: listos, fueras. El llamado de Dios a través de este pasaje le está diciendo a la iglesia: rueguen, prepárense y después salgan. No es una opción salir, es un llamado específico de Dios en la que ustedes tienen el privilegio de participar. Primer punto: ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a cambiar en nuestra forma de orar? Ya habíamos mencionado que a través de casi la mayoría del tiempo de oración siempre oramos por peticiones personales. Y ahora, claro, no es que Dios
no responda a nuestras oraciones personales. Dios está atento de cada una de nuestras peticiones, de cada una de nuestras dolencias. Sí, Dios la sabe y Dios va a responder a su tiempo, a su forma y a su manera. Pero de acuerdo al pasaje en el que nos encontramos en este momento, dice, rueguen. ¿Con qué propósito? Para que el evangelio sea esparcido hasta el último de la tierra. Intencionalmente, ustedes, hermanos, en su casa o en la iglesia, intencionalmente rueguen de una manera urgente, de una manera constante. ¿A quién? A Dios, para que envíe más obreros a su mies. Pero decían, si señalas para allá, también tienes que señalar para acá, para que Dios envíe más obreros y que ustedes pudieran ser los próximos en compartir su palabra. No sé cuándo fue la última vez que ustedes compartieron la palabra de Dios, pero no es una opción. Ustedes están llamados a proclamar de la palabra de Dios en dependencia de Cristo Jesús. Segundo punto, reconociendo y sometiéndonos al señorío de Dios. Cuando ustedes salgan y compartan la palabra de Dios, no digan yo lo hice y porque yo pude y porque yo tenía la habilidad. No es porque tenemos las habilidades, no es porque tenemos todo el conocimiento, sino es porque Dios ya ha declarado que la mies estaba ¿qué? Lista. Participen sometidos en el señorío de Dios y reconozcan la obra de Dios que Dios está realizando en las otras personas, y participen y evangelicen y discipulen y formen nuevas iglesias. El llamado de Dios es evangelizar, discipular y formalizar nuevas iglesias. En este caso aquí en Ixtlán ya hay una iglesia, nuevos discípulos para la iglesia, para volver a salir a compartir la palabra de Dios. Tercer punto, salgamos a los campos que Él mismo ya ha dispuesto para que nosotros participemos en su siega. ¿Cómo podemos darnos cuenta que los campos ya están listos para la siega? Cuando salimos y estamos en medio de la cosecha. Y cuando estamos ahí decimos, esto está maduro, esto no está maduro, aquí está el tiempo y aquí todavía no es tiempo. Pero hasta que estamos en aquel lugar, entonces nos podemos dar cuenta. Mis hermanos, los llamo a involucrarse, no de una manera pasiva, de una manera activa, en la proclamación de la palabra de Dios. Cuarto punto, salgamos de una manera en amor a su obra y a su nombre. Cuando dije que tenemos que reconocer el señorío de Dios, eso también nos debe que llevar en que Dios no nos tiene que expulsar y sacar fuera de la iglesia para hacer esta obra. Debemos que hacerlo como en reacción a su amor que se nos ha sido otorgado a cada uno de nosotros. Salgamos a los campos que ya están listos para la siega. Y este es un tiempo de gracia en la que la iglesia es partícipe ahora y solamente ahora. Cuando llegue el tiempo de nuestro Señor Jesús y Él participe en su mies, ya no va a haber gracia, sino va a haber juicio de Dios. Los animo a participar activamente en esta obra, hermanos. ¿Por qué? Yo había leído Juan, que diga el relato de Juan, dice la hacha ya está puesta a la raíz, dice, dad frutos. Cuando nuestro Señor venga, va a pedir frutos de sus hijos. ¿Qué frutos van a estar ustedes dando? ¿Qué frutos van a presentarle a su Señor? Cuando venga su Señor y les diga, ¿qué fruto has dado? ¿Qué le van a decir? Mira mi casa, Señor, ¿es lo que pude construir en ese tiempo? O mire mi carro, o mire mi carrera que pude hacer por varios años. Mira mi negocio, Señor, eso es lo que pude hacer en el tiempo que me has dado. Ese no es el fruto que Dios espera de ustedes, no es el fruto que espera de nosotros. Dios espera frutos, pero específicamente de su mies.
Y nuevamente termino con ese texto que siempre me gusta. Dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero porque este siervo había sido fiel y había participado en lo que Dios le había encomendado. Y dice que el otro que no había participado en lo que Dios le había encomendado, dice, a este echadlo fuera. Mis hermanos, el llamado de Dios es específico. Participen en su mies y participen en amor. El Evangelio de Juan dice, aquel que me ama, guarda mis mandamientos. No hacemos esta obra por obligación ni porque me fuerzan a ir, sino una respuesta en amor a su nombre, a su gloria. Y para que el nombre de Dios sea glorificado hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, nuevamente te doy muchas gracias, oh Padre Santo, porque en la comisión que tú has mandado, ciertamente te hemos fallado y te estamos fallando, Padre. Lo reconozco de una manera personal y que muchas veces nos proponemos otras tareas, otras ocupaciones y olvidamos, Señor, a lo que nos has llamado. Ruego, Padre, que a través de esta palabra del día de hoy nos exhortes a través de tu Santo Espíritu y reconozcamos el lugar y en la forma en que estamos fallando y regresar al camino para proclamar tu palabra a todas las naciones. Ruego, Señor, que uses a tu iglesia, oh Padre Santo, que la levantes, que avive sus corazones y que salgan a proclamar tu palabra. Señor, que no esperen en ese momento en que sean expulsados o echados fuera, en que lo hagan de una manera casi obligatoria, porque tú ya has encomendado eso, sino que ellos respondan en amor a tu palabra, en amor en que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre Santo. Ruego que esta iglesia pueda ser hallada fiel en el momento en que tú vengas, Padre Santo, y que puedan entrar delante de tu presencia con gozo y con alegría, porque su Señor ha llegado, y que no teman ese día, sino como el apóstol Juan que dice, ven Señor, si ven pronto, porque él estaba contento de tu llegada, Padre Santo, y que esta iglesia de igual manera esté contenta de tu llegada, sin temor, sin pena, sin miedo, sino con alegría, porque su Señor ha llegado a cegar a sus mies y estarán delante de su presencia, Padre. Mueve los corazones de esta iglesia, mueve mi corazón, oh Dios, para cada día, Señor, busquemos formas de proclamar tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.